Ya, vamos a continuar con respecto a la resolución 3 de la Contraloría, ¿no es cierto? Y vamos a señalar. No, ahí estamos. ¿No es cierto? Estamos viendo el detrimento, ¿no es cierto? Vimos algunas consideraciones. Luego tenemos los efectos de variaciones en los tipos de cambio de la moneda extranjera. Dice, el objetivo de esta norma es establecer el tratamiento contable de las transacciones en moneda extranjera. Bueno, en el sistema contable público, ¿no es cierto? Un principio básico, dentro de la normativa también está establecido, que la contabilidad, ¿no es cierto?, se debe llevar en moneda de curso legal. Y la moneda de curso legal en Chile es el peso, ¿cierto? Salvo disposición legal que autorice a que las municipalidades puedan llevar, pero en el caso de los municipios no, porque no se hacen operaciones de tipo internacional en la cual tenga que intervenir moneda extranjera. Luego tenemos, ¿no es cierto?, los deterioros de activos generadores y no generadores de efectivo, que tiene un poco que ver también con el, el deterioro que ya habíamos explicado anteriormente respecto de los bienes. ¿Ya? Los activos contingentes y pasivos contingentes. ¿A qué se refiere esto? Bueno, generalmente los activos contingentes y pasivos contingentes se refieren a los activos, dice pasivo contingente, excepto aquellos asociados a beneficios de los empleados. Ya. Esto tiene que ver con contingencia, que es muy parecido a lo que tiene que ver con las provisiones, ¿ya? Son situaciones que no están previstas y que se pueden transformar en activos contingentes o pasivos contingentes, que no tengamos, digamos, noción de que pueda ocurrir un hecho pertinente, ¿ya? Por lo menos las provisiones podemos tener claridad de que sí existe un juicio pertinente. Ahora, lo que no se sabe es respecto de su resultado, pero de estas contingencias no tenemos antecedentes, por lo tanto, de igual forma, hay que tenerlo presente dentro de las operaciones que se pueden generar dentro del sistema contable municipal. Ya, luego tenemos los errores. Bueno, hasta el año 2020, la verdad que no existía esta posibilidad de poder tratar ciertos errores que se pueden cometer dentro del sistema contable. A pesar de que igual, ¿no es cierto?, en el sistema, desde el punto de vista contable y desde el punto de vista presupuestario, de igual forma se pueden hacer correcciones. Pero acá, de acuerdo a esta normativa, lo reconoce oficialmente, ¿no es cierto?, los errores, y esos errores deben corregirse. ¿Ya? ¿Qué dice? ¿A qué se refiere cuando son errores? Dice, son omisiones o inexactitudes de información fiable, ¿ya?, que estaba disponible al momento de registrar los movimientos financieros o económicos o de prestar o de presentar los estados financieros de una municipalidad para uno o más periodos anteriores. ¿Ya? Por lo tanto, ¿no es cierto?, se trata de inexactitudes, a pesar de que igual se tenía a la vista todos los antecedentes, todos los respaldos, pero se produjo un problema matemático por último, ¿no es cierto?, un problema aritmético que se registró erróneamente, por lo tanto, tenemos que hacer los ajustes y corregirlo. Dice, dentro de los errores se incluyen los efectos de errores aritméticos, por ejemplo, errores en la aplicación de políticas contables, la inadvertencia o mala interpretación de hechos, así como los fraudes, ¿cierto? ¿Ya? Hay interpretaciones de repente que pueden recaer en procesos contables que no son, ¿ya? No son, digamos, están fuera de la normativa. Luego tenemos lo que son las estimaciones contables. Bueno, acá tiene que ver con, ¿no es cierto?,
¿Qué dice del el concepto de estimación contable? Dice, es la determinación del valor o importe de una partida o rubro por la incertidumbre inherente en determinados hechos económicos, siendo necesario para medirlos con precisión el uso del juicio profesional. ¿Ya? Por lo tanto, toda la estimación contable va a tener que tener un sustento, a pesar de que sea estimación, un sustento de que por qué se ha llegado a ciertos valores a los efectos de la contabilización. Y acá señala, ¿no es cierto?, que puede ser apoyado por un profesional, por un técnico, ¿no es cierto?, especialista en el área. A eso se refiere respecto de las estimaciones contables. Luego, las políticas contables. ¿A qué se refiere las políticas contables? Dice, la presente norma se aplicará para la determinación de las políticas contables, así como en las contabilizaciones de los cambios en estas. ¿Ya? Las políticas contables son principios, ¿ya? Convenciones, reglas y procedimientos, ¿ya? Y estas generalmente cuando hablamos de procedimientos, ¿no es cierto? Estamos hablando que a quién le corresponde la entrega de estos procedimientos es a la Contraloría de acuerdo a su normativa. ¿Ya? Convenciones, por ejemplo, ¿qué convenciones podrán tener? Los principios contables, es una convención internacional en la cual se reconoce universalmente cómo se deben reconocer los activos y cómo se debe reconocer un pasivo. ¿Ya? Y eso está dado en convenciones internacionales. Luego tenemos el Fondo Común Municipal, que habla del Fondo Común Municipal, ¿ya? Bueno, este Fondo Común Municipal tiene relevancia, ¿por qué? Porque está establecido, imagínese usted, está establecido en la Constitución Política de la República de Chile, ¿ya? Ni siquiera está establecido en una ley común, sino que tiene, o sea, mayor fuerza desde el punto de vista de su existencia, ¿ya? Dice que está establecido en la Constitución Política de Chile como un mecanismo de redistribución solidaria de los ingresos propios entre las municipalidades del país. Obviamente, este Fondo Común Municipal está distribuido de acuerdo a ciertas variables que la determina cada cierto tiempo, ¿no es cierto? Son cada 3, 4 años. La Subsecretaría de Desarrollo Regional, de acuerdo a diferentes variables, determina cuál es el porcentaje o cuál es el factor que le corresponde a cada comuna a nivel nacional respecto de la recaudación total del Fondo Común Municipal. ¿Ya? En el fondo es un recurso que es redistributivo, que está orientado a financiar, ¿no es cierto?, aquellos sectores más desprotegidos en términos de recursos financieros para atender las necesidades de la comunidad. Y especialmente, yo creo que hay muchas comunas acá que tienen características rurales, ¿no es cierto?, y su principal fuente de financiamiento es el Fondo Común Municipal. ¿Hay algún municipio que esté conectado, que esté en esa situación, que lo pueda comentar? ¿Y qué porcentaje el Fondo Común Municipal representa el presupuesto municipal? ¿Algún municipio que nos pueda contar su experiencia? ¿Aló? Sí, sí, Buenas dígame. tardes, profesor. Sí, De Sergio Matamala de la Municipalidad de Ningüe, ya. ¿De qué región es usted? de la región de Ñuble. Ya. ¿Capital Mi- Talca? no, Ya. capital regional es Chillán. 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 Ah, perfecto, ya. Sí, Estaba medio sí, confundida. Ya, sí. cuente. Bueno, nosotros, la municipalidad nuestra sí depende en un 95% del Fondo Común Municipal. ¿Ya? La comuna es una comuna pequeña de 5.500 habitantes, Ujú. eh, muchos sectores rurales, ¿Ya? eh, no tiene mucha actividad económica, sino que hay mucha plantación de bosque, Ya. somos del secano costero, Ujú. así que actividad económica, viñateros prácticamente, ¿Ya? y paramos de contar. Por eso nuestra Ya. dependencia es casi 100% de Fondo Común Municipal.
Ya. Ustedes no cobran derechos de aseo, no tienen tarifa de aseo, ¿sí? No, nos llega, no tenemos cobros de derechos de aseo, solo recibimos el tema del impuesto territorial, ¿Ya? lo que son permisos de circulación, que ahí se hace un trabajo para que lleguen a ¿Ya? pagar acá, y en tema de patentes comerciales, muy poco. Ya. Tienen poca actividad económica comercial. Sí, sí. Ya, perfecto. Ahora, ¿tienen muchos predios exentos también de contribución territorial? Sí, sí, hay varios predios acá que son exentos. Ya, Son pocos los que pagan contribución en realidad. ya, ya. ¿Ustedes igual, de igual forma, Esto, tienen un área urbana también? ¿Tienen plano regulador y un sí, área urbana? sí, ahí está el área urbana donde está inserta la municipalidad, pero ¿Mm? es pequeño, Ya, súper chico la comuna. ya. ¿Y Por ustedes eso, como por eso la comuna, dependencia. sí? Sí, ¿Y ustedes como comuna, qué ciudad importante tienen cercana? tenemos Quirihue, que es la capital provincial Ya, de acá, que es la más grande, y después ya tenemos Chillán, que es ya, lo más perfecto. cercano, así como Ya, ciudad más grande. Por lo otro era Concepción antiguamente, que era la capital regional, antes de ya, Ñuble fuera región. perfecto. Perfecto. No, hay municipios que dependen, sí, completamente de lo que es la recaudación del fondo común municipal para atender todas las necesidades comunales, digamos, ¿ah? Y eso en definitiva pretende, o sea, pretende este sistema de redistribución. Ahora, de igual forma, se estima que de repente la distribución o redistribución no es muy equitativa, pero habitualmente, dadas las características de cada comuna, ¿no es cierto?, la subdere va cambiando, ¿no es cierto?, los factores de distribución. ¿Por qué? Porque van cambiando la fisonomía de las comunas en términos de pobreza, en términos de salud, en términos de alfabetismo, que son variables que se consideran para poder determinar el factor a distribuir del Fondo Común Municipal. ¿Ya? Por lo tanto, ¿no es cierto? Todas las comunas están bajo de esa normativa, ¿ya? Para la distribución del Fondo Común Municipal. ¿Ya? Perfecto. Gracias. Don Gonzalo Pérez, ¿me escucha lo que estoy hablando, no? Yo por lo menos lo escucho. Dice don Gonzalo Pérez Palma, no escucho nada, aún no comienza, dice. Ah, debe estar con problema de conexión porque yo veo a todos Ya. los alumnos. Yo creo que todos están escuchando. No sé si alguien puede indicarnos Don Gonzalo Pérez, ¿escucha correcto o no? o los demás, algún Sí, se alumno. escucha bien. Se Ah, escucha ya. bien. ¿Qué Entonces, dice? se escucha bien. Ah, perfecto. Don Gonzalo debe tener problema de conexión. Le voy a hablar por acá, por el chat, Ya, teléfono. perfecto. Ya, continuamos entonces. Inversiones asociadas a negocios conjuntos y acuerdos conjuntos. La verdad es que los municipios en general, salvo creo que alguna comuna por ahí tenía una participación en algunas actividades de corte comercial, pero son actividades que vienen de muchos años y que ya están internalizadas en el municipio, la cual está asociado con unas empresas privadas para el desarrollo y funcionamiento de un terminal, creo, pero no me acuerdo qué comuna es, ¿ya? Pero podría ser ese el caso. Luego tenemos el capítulo 3 de los estados financieros. ¿Cuáles son los estados financieros, no es cierto?, que se consignan en la NIC SP y que también están consignados en la resolución 3 de la Contraloría. Primero tenemos los estados financieros, ¿ya? Y dentro de los estados financieros tenemos el balance general, estado de resultados, estado de situación presupuestaria, estado de flujo efectivo
estado de cambio en el patrimonio neto y nota los estados financieros. ¿Ya? También tenemos la información financiera por segmento, información a revelar sobre participación en otras entidades, información a revelar sobre partes relacionadas, hechos ocurridos después de la fecha de presentación, los estados financieros consolidados y los estados financieros separados. Pero aquí nos vamos a referir más que nada a aquellos estados que realmente, ¿no es cierto?, cada municipio debe elaborar, presentar, publicar, ¿no es cierto?, y ejecutar. Y tenemos primero que nada incluye todos los estados financieros respectivos, el balance general, el estado de resultados, la situación presupuestaria, el efectivo, el patrimonio y las notas de los estados financieros. Cuando hablamos del balance general, ¿a qué nos referimos? Bueno, el balance general demuestra el movimiento patrimonial que ha tenido el municipio. ¿Qué significa esto? Significa, ¿no es cierto?, los aumentos o disminuciones que han experimentado tanto las cuentas de activo como pasivo durante el ejercicio contable, ¿ya? En el cual, ¿no es cierto?, se señalan cada una de las cuentas, cada una, ¿no es cierto?, nos indica cuánto tenemos de registro al debe, cuánto tenemos de registro al haber, y por otro lado también, ¿no es cierto?, nos indican los saldos, dependiendo del tipo de cuenta que se trate, ¿no es cierto? Si es una cuenta de activo, me va a reflejar un saldo deudor. Si es una cuenta de pasivo, me va a reflejar un saldo acreedor. Ojo, ojo con esto porque hay algunos balances, ¿no es cierto?, que han presentado, algunas cuentas de activo han presentado saldo acreedor, ¿ya? Ojo con eso, lo mismo ocurre que cuentas de pasivo han presentado en los informes contables saldos deudores, ¿ya? Por normativa y ya por principio y por doctrina contable, las cuentas de activo, ¿no es cierto?, siempre van a representar y van a formar parte, ¿no es cierto?, de aquellas cuentas que presentan saldo deudor. Las cuentas de pasivo son todas aquellas cuentas, ¿no es cierto?, que siempre van a presentar saldo acreedor. ¿Cuál es la explicación que existe respecto a las cuentas de activo? ¿Ya? Si presentan saldo acreedor. O sea, es imposible, ¿no es cierto?, rebajar más bienes de los que tengo. Es un poco, por ejemplo, la cuenta caja, que al debe, ¿no es cierto?, se registran todos los ingresos, ¿ya? Y al haber se registran todos los egresos. Por lo tanto, si la cuenta caja en algún momento me registra saldo acreedor, ¿qué quiere decir eso? Habrá alguien que me conteste. ¿Qué representa desde el punto de vista contable si la cuenta caja me presenta saldo acreedor? O la cuenta de disponibilidad de moneda nacional me presente saldo acreedor. ¿Habrá alguien que me responda? Profesor, aquí escribió Iris, ese estado financiero, página 155, resolución 3 CGR, gasta, después dice gasta más de lo que tiene. A ver cuál. Iris, que le puso primero que se escucha perfecto. Estado después financiero ya. sí, Página 155, resolución 3, CGR. CGR, Sí. estado financiero. ¿Sí? A lo mejor puede abrir el micrófono y le puede comentar, yo creo. Sí. No ¿Mm? sé si Iris. Profesor, Sí, dígame. ¿algún ingreso simplemente no contabilizado? Ya. Podría ser, pero lo normal, o sea, pero en términos más prácticos, ¿qué significa que la cuenta disponibilidad de moneda nacional presente saldo acreedor? Ya, por un lado, ¿no es cierto?, puede que no se haya registrado algún ingreso, ¿ya? Por otro lado, lo que puedo deducir que no puedo sacar más plata de la que tengo disponible, ¿cierto? Primero que nada, o sea, si uno observa la cuenta de disponibilidad de moneda nacional con saldo acreedor, uno al tiro tiene que parar las antenas y decir, algo pasó acá. Primero tengo que asumir de que hay un error de registro, ¿ya? Luego, si ya no hay un error de registro, ya hay un error
una falta administrativa de registro, digamos, o sea, por desconocimiento, por falta de quizás de entender el concepto de cuenta de activos, y especialmente de las disponibilidades, puede que se haya producido un registro en forma errónea. Y para eso yo tengo que hacer las correcciones pertinentes, ¿ya? Tengo que ajustar la cuenta respectiva de manera tal que no me presente saldo acreedor. Ojo con eso, ¿ya? Porque es imposible. En tiempos normales, en tiempos de orden, en tiempos que se lleva ordenado, ¿no es cierto?, el registro de las cuentas, no puedo presentar una cuenta de activo, más aún las disponibilidades con saldo acreedor. Pues eso significa, a primera vista, que estamos sacando más plata de la que tenemos. ¿De dónde sacamos esa diferencia de plata? Si estamos registrando mayor egreso que ingreso, ¿ya? Por eso hay que tener cuidado en ese sentido, ¿ya? Para que no se produzcan estos hechos. ¿Qué quiere decir que presente saldo acreedor? Que los ingresos son inferiores a los egresos. En definitiva, como análisis, estoy girando más plata de la que tengo. Y ahí podría darse el caso en la cuenta bancaria, por ejemplo, ¿ya? En la la cuenta bancaria, en el sector privado factible de que esto ocurra, pero en el caso en el caso del sector privado se considera como un crédito, ¿ya? ¿Por qué? Porque el banco, cuando hay sobregiro, ¿qué hace el banco? ¿Qué nos hace el banco cuando nosotros nos sobregiramos la cuenta? Hablemos en términos generales, ni siquiera hablemos a nivel municipal. Nos cobra intereses Cobra intereses, ¿cierto? por la línea de crédito. Así es. En el caso de los municipios, es por eso que no se pueden sobregirar, ¿ya? Es impensable que un municipio pueda hacer sobregiros respecto de los fondos que tiene disponibles en la cuenta banco, ¿ya? Ojo con eso, hay que tener cuidado, de manera tal de que no ocurra esa situación. Ahora, en ese caso, lo que tiene que existir es una información diaria de parte del tesorero sobre las disponibilidades que tiene el municipio en forma diaria. ¿Y eso cómo lo determina? Obviamente con el saldo anterior, más los ingresos del día, menos los egresos del día, y se va a ir registrando el saldo efectivo, ¿ya? ¿Por qué? Porque el saldo contable de igual puede estar correcto, perfecto, pero no lo suficientemente claro para aclarar, ¿no es cierto?, de que son los valores oficiales definitivos. ¿Por qué? Porque pueden haber, ¿no es cierto?, algunos valores que no se alcanzaron a ingresar, ¿cierto?, y que se pueden haber girado contra esos ingresos. Es lo mismo que ocurre con el manejo de la caja, ¿ah? Algún ingreso que no se generó, pero que sí se giró con cargo a esos ingresos. Por eso es importante, en este caso, contar con el ingreso efectivo y el gasto efectivo del periodo, ¿ya? Y eso lo tiene que entregar en forma diaria el tesorero municipal, de manera tal de que no se produzcan estos déficits financieros o déficits de caja, ¿ya? Bueno, como decían antes, el balance general comprende todas esas cuentas, las cuentas de activos, las cuentas de pasivos, las cuentas de patrimonio. Las cuentas de activos siempre van a presentar saldo deudor, las cuentas de pasivos siempre van a presentar saldo acreedor. ¿Qué significa que las cuentas de activos presenten saldo deudor? Quiere decir que los debe de la cuenta versus los haber de la cuenta son mayores los debe que los haber. Por lo tanto, por eso me genera saldo deudor. Ahora, respecto de las cuentas de pasivo, ¿no es cierto? Siempre las cuentas de pasivo tienen que presentar saldo acreedor. ¿Por qué? Porque los debe van a ser siempre inferior a los registros que tenemos en el haber. Por lo tanto, en ese caso, se van a generar, ¿no es cierto?, los saldos acreedor. ¿Y qué nos indica las cuentas de activos? Los bienes que tiene la municipalidad en este caso. ¿Y qué nos indica? Las cuentas de pasivo son las deudas que mantiene el municipio. A ver, esperemos un segundo. Ya, continuamos.
Como decía antes, ¿no es cierto? Las cuentas de activos siempre es saldo deudor, las cuentas de pasivos siempre es saldo acreedor. Para reconocer las cuentas de activo pasivo dentro del sistema contable municipal, ¿no es cierto? Las cuentas de activo siempre van a iniciar con el código 1. Ojo, las cuentas de pasivo siempre van a iniciarse su código con el código 2. Por lo tanto, las 1 son todas cuentas de activo. Las cuentas que inician con código 2, todas de pasivo. Las cuentas que se inician con código 3, patrimonio. ¿Ya? Ahí tenemos 1, 2, 3, 1 activo, 2 pasivo, 3 patrimonio. ¿Ya? Y así las podemos reconocer cuando tendremos que registrar, ¿no es cierto?, contablemente y hacer los asientos contables y utilizar las cuentas adecuadas para cada tipo de operación. Y aquí opera lo que se llama, obviamente, la partida doble, ¿ya? Que no hay cuenta deudora sin su acreedora. ¿Qué significa eso? Que cuando yo hago una operación contable, tengo que tener registro al debe y también debe haber un registro al haber, ¿ya? Que pueden participar cuentas de resultado con cuentas de activo, cuentas de pasivo con cuentas de activo, o pueden participar puras cuentas de pasivo o puras cuentas de activo. ¿Se fijan? Pero siempre tiene que darse la igualdad contable, ¿ya? Y en este caso la partida doble. Luego pasamos, no sé si hay dudas respecto al balance general. Bueno, dentro del balance general, si nosotros observamos el formato, bueno, todas las cuentas de presupuestarias, ¿no es cierto? Están con el código 115, ¿no es cierto? Esas son las de ingreso. Las cuentas presupuestarias de gastos, ¿no es cierto? Son todas las cuentas las 215. Y luego aparecen todas las cuentas de deuda y las cuentas de activos y las cuentas complementarias también, ¿ya? Que también forman parte del estado del balance general. Luego tenemos el estado de resultado. ¿Y por qué va a estar conformado el estado de resultado? Bueno, el estado de resultado, ¿qué nos arroja al final del ejercicio? Nos arroja la pérdida o la ganancia que se ha generado durante el periodo contable. Y respecto de los estados de resultado, ¿no es cierto? Tenemos que podemos identificar dos cuentas, ¿no es cierto?, que son reguladoras del patrimonio, ¿ya? Que es la cuenta de ingresos presupuestarios, ¿no es cierto?, y los gastos presupuestarios. Bajo esos dos conceptos determinamos el resultado del ejercicio contable. Y ese ejercicio, esa diferencia, ¿no es cierto?, ¿qué va a implicar? ¿Qué me va a afectar a mí si es una pérdida? ¿Qué significa que tenga una pérdida? ¿Qué efectos tiene? ¿Habrá alguien que me conteste? ¿Afecta los ingresos patrimoniales? Ya, pero más que eso, ¿qué afecta? Por ejemplo, si tenemos, a ver, vamos a hablar de los ingresos patrimoniales versus los gastos patrimoniales. ¿No es cierto? Con esas dos cuentas voy a determinar la utilidad o pérdida del periodo contable. ¿Qué implica que se produzca una pérdida entre los ingresos patrimoniales y los gastos patrimoniales? ¿Qué implicancias tiene? ¿Afecta el patrimonio? Afecta el patrimonio, ¿cierto? Si hay una pérdida, se va a disminuir el patrimonio. Y si hay una ganancia, también va a incrementar el patrimonio. Ahora, ¿cómo va a producirse esa variación patrimonial? Bueno, existen cuentas complementarias del patrimonio que, si bien es cierto, están separadas, pero forman parte de él, como por ejemplo los resultados acumulados, ¿cierto? Los resultados del ejercicio, y también aparece por ahí el detrimento patrimonial también, que puede ser, ¿no es cierto?, una disminución del patrimonio. ¿Ya? Por lo tanto, esa información nos va a generar el estado de resultado. O sea, en el fondo, los ingresos y los egresos generados durante el periodo, en la cual vamos a determinar si hubo pérdida o hubo ganancia. ¿Alguna duda?
Bueno, y por ejemplo, dentro de los ingresos, los ingresos patrimoniales, bueno, tenemos los ingresos operacionales, ¿no es cierto? Tenemos las transferencias recibidas, tenemos las ventas de los activos, ¿ya? Tenemos otros ingresos patrimoniales también, ¿ya? Por lo tanto, bueno, y cada una de este grupo de cuentas está subdividido, ¿ya? Cuando hablamos de los ingresos patrimoniales, hablamos de los ingresos operacionales, nos estamos refiriendo específicamente a la recaudación de ingresos provenientes de la aplicación de la Ley de Rentas Municipales, ¿ya? Y ahí tenemos las patentes y tasas por derecho, los permisos y licencia, la participación en el impuesto territorial y otros tributos también, ¿ya? Tenemos bueno, aparecen acá los ingresos financieros, pero la verdad que es inaplicable en el caso de los municipios. Bueno, tenemos las transferencias corrientes, ¿no es cierto? Las transferencias sector público y sector privado, ¿ya? Tenemos la generación por la venta de activos, ¿ya? Y cuando hablamos de ingresos patrimoniales, la venta de activos, acá nosotros registramos el importe por la venta de un bien de activo al valor de venta, ¿cierto? ¿Ya? Incluyendo todo el valor que ha significado la venta de ese bien. Y por otro lado, hablando de esta misma cuenta, tenemos también, por el lado de los gastos patrimoniales, la cuenta, ¿no es cierto?, costos de venta. ¿Y qué significa el costo de venta? Significa, ¿no es cierto?, el valor que tenía el valor del bien, el libro, ¿no es cierto?, era el costo del bien, ¿no es cierto?, versus el valor de venta del bien. En forma indirecta se produce la variación patrimonial, por más o por menos. Si lo vendía a mayor valor que lo que registraba contablemente, o si lo vendía a menor valor que lo que registraba contablemente. En esos casos se me va a producir una pérdida o una ganancia, ¿cierto? Luego, por el lado de los gastos patrimoniales, que está contemplado dentro de este concepto de estado-resultado, ¿no es cierto?, tenemos los gastos operacionales, que son los más típicos que manejan los municipios, como es el gasto en personal, ¿no es cierto?, los bienes y servicios de consumo, ¿ya? En algunos casos, los gastos financieros, las transferencias otorgadas, ¿no es cierto?, los aportes que hacen a instituciones privadas. Y acá aparece también como parte de los gastos el costo de venta, ¿ya? Y habla ahí del costo de venta de los bienes de uso, ¿cierto? Habla del costo de bienes de uso y en ello está el costo de venta de terreno, el costo de venta de edificaciones, el costo de venta de vehículos, el costo de venta de muebles en serie, el costo de venta de equipos informáticos. Bueno, aparecen todos los costos, ¿ya? Y aquí se registra a precio, por decirlo de alguna manera, a precio de costo. ¿Y esto para el efecto de qué? De que se produzca, ¿no es cierto?, el cruce de información entre la venta de los bienes de uso versus el costo de venta de los bienes de uso, ¿ya? Bueno, y contempla todos los bienes respectivos. Luego también tenemos otros gastos patrimoniales, los cuales ahí se incorpora lo que es la apreciación, ¿no es cierto?, aquellos gastos que, si bien es cierto, no son desembolsos efectivos de dinero, pero sí afectan desde el punto de vista patrimonial el patrimonio, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando nosotros depreciamos los bienes, estamos desvalorizando el bien de alguna manera, por su uso. Por lo tanto, vamos a tirar a pérdida, ¿no es cierto?, la depreciación del periodo. Lo mismo ocurre con los deterioros. También los deterioros son disminuciones del patrimonio en general. ¿Alguna consulta, duda? Luego tenemos el estado de situación presupuestaria. Y este es más conocido por todos, ¿no es cierto?, porque tiene que ver con el balance de ejecución presupuestaria, en el cual solamente consigna las cuentas presupuestarias,
no consigna el plan de cuentas completo municipal. Plan de cuentas contable y presupuestaria. Aquí estamos hablando solamente de cuentas presupuestarias que conforman el estado de situación presupuestaria. Y para este caso tenemos, ¿no es cierto?, los ingresos presupuestarios y también tenemos los gastos presupuestarios. Y respecto de los ingresos presupuestarios, estamos hablando de la cuenta 115, ¿cierto? La 115, que tiene la denominación genérica de deudores presupuestarios, ¿ya? Y por otro lado, respecto de los gastos, tenemos los acreedores presupuestarios. Y dentro de los deudores presupuestarios que se inserta en este estado de situación presupuestaria, tenemos los ingresos, ¿no es cierto?, por patente, los ingresos por permiso de circulación, tanto en beneficio municipal, ¿no es cierto? El resto de ingresos por concepto de permiso de circulación, acuérdense ustedes que hay que enterarlo al fondo común, por lo tanto no es de propiedad municipal, por lo tanto no lo ejecutamos como un ingreso patrimonial, ¿ya? Sino que lo registramos como una deuda del municipio con el fondo, ¿ya? Y de hecho existe una cuenta financiera de disponibilidad de fondos del Fondo Común Municipal Especial, ¿ya? ¿Y eso por qué? Porque hubo muchos municipios que no enteraban el Fondo Común Municipal, ¿ya? Hubo municipios que estuvieron bastante tiempo endeudados con el Fondo Común, ¿ya? Y de hecho, en algunos casos tuvieron que elaborar convenios de pago conjuntamente con la Tesorería General de la República para poder enterar aquellos fondos que estaban pendientes y que habían sido utilizados para otra finalidad, ¿ya? Por lo tanto, ¿no es cierto?, en el estado de situación presupuestaria vamos a registrar las cuentas códigos 115, por un lado, y por el otro lado de los gastos, la 215, ¿ya? Y dentro de las 115 tenemos, como decían antes, los derechos de aseo, el impuesto territorial, las patentes municipales, el fondo común municipal, ¿ya? Y todos los ingresos que estipula el balance y el clasificador presupuestario de ingresos, como también el clasificador presupuestario de gastos, ¿ya? Que esta clasificación se encuentra incorporada, ¿no es cierto?, dentro del sistema contable, ¿ya? Y ahí podemos deducir, ¿no es cierto?, la integración entre el presupuesto y la contabilidad, ¿ya? Porque para el ejercicio presupuestario utilizamos puras cuentas presupuestarias, pero para la hora de hacer la consolidación y poder validar las cuentas, ¿no es cierto?, las utilizamos como cuentas contables. Las traspasamos a cuentas contables que pasan a formar parte, ¿no es cierto?, del balance general, ¿no es cierto?, en la cual está constituida todas las operaciones de la municipalidad, ¿ya? ¿Cuál es la estructura que tiene, no es cierto? Bueno, tiene una columna donde aparece el código de la cuenta, hay otra columna donde aparece la denominación de la cuenta, hay otra columna que aparece con el presupuesto inicial, luego aparece otra columna que aparece con el presupuesto vigente. Para el caso de los ingresos, ¿no es cierto?, aparece una columna para los ingresos devengados, ¿no es cierto? Hay otra columna que tiene que registrarse ahí los ingresos percibidos o el efectivo, ¿no es cierto? Y otra columna que me va a dictar el saldo presupuestario, y otra columna final que me va a registrar los ingresos por percibir durante el periodo, ¿ya? Respecto de los presupuestos, ¿no es cierto?, tenemos presupuesto inicial y presupuesto vigente. El vigente va a ser aquel monto en que se observan todas las modificaciones presupuestarias en el momento que se saque la información, ¿ya? Si en algún subtítulo partió con 100 y hoy en día yo saco el balance y me da 150, quiere decir que había una modificación presupuestaria por 50, ¿ya? Luego tenemos, ¿no es cierto?, la obligación, el ingreso devengado, ¿ya? Una de las columnas que corresponde, ¿no es cierto?, al derecho de percibir cierta cantidad de dinero por parte del municipio. ¿Qué tipo de operaciones registramos como ingreso devengado? A ver, alguien que lo podamos comentar. ¿Qué tipo de registro o qué tipo de impuesto
Las patentes devengar- comerciales. patentes comerciales, las devengamos previamente, ¿cierto? El aseo El aseo también, que es el rol del derecho a aseo, y ¿ya? las segundas cuotas de los permisos Las de segundas circulación. cuotas de los permisos de circulación, que también la unidad de tránsito debe elaborar el listado, ¿no es cierto?, con el número de patente, con toda la identificación de todos los contribuyentes que solicitaron el pago de permisos de circulación en segundas cuotas, ¿cierto? Bueno, y eso va a pasar a formar parte, ¿no es cierto?, de los ingresos devengado. En esa instancia yo voy a registrar el ingreso devengado. Luego, en la medida que me van pagando, ¿no es cierto?, yo voy a ir descargando esa cuenta y se me va a ir transformando en ingreso percibido. Ahora, luego tengo el saldo presupuestario. ¿Cómo determino yo el saldo presupuestario? Entre el Una consulta, presupuesto disculpa. vigente, y los ingresos devengados, ¿cierto? ¿Ya? Ahí me va a dar el saldo presupuestario. Te hago una consulta, perdón. Sí, Para devengar los ingresos por patentes comerciales, eso lo podemos... sí, Yo no manejo en el área, pero entonces quiero saber si nosotros, en el principio, por lo menos aquí no devengamos nunca su ingreso, nunca se han devengado. ¿ya? La duda es, para poder hacerlo, nosotros lo podemos hacer a comienzo de año teniendo en consideración lo que debieran pagar ya durante el año, por ejemplo, pensando en el año 22. Ya a ¿Ya? comienzo del 22 ya podría saber cuánto es lo que tienen que pagar de patentes comerciales en el año 22. Para A yo ver. tenerlos devengados. A ver, lo que pasa es que yo puedo tener claridad respecto al primer periodo. O sea, voy a hablar, yo sé que los periodos, ¿no es cierto?, de patentes municipales parten el 1 de julio, ¿ya? Y terminan, ¿no es cierto?, al año siguiente, al 30 de junio del año siguiente, ¿cierto? Ya, pero aquí voy a hablar para poder entender un poco el año contable. ¿En qué momento yo devengo el rol de patentes municipales? Primero que nada, cuando la unidad de renta y patente, o la unidad que corresponde en cada municipio, elabore el rol de patentes municipales. Lo elabore y tiene que ir previamente validado por la jefatura, la dirección respectiva. En este caso puede ser la dirección de renta, el jefe patente, el jefe de renta, independiente, ¿no es cierto?, de la definición que tenga el funcionario que sea responsable de este proceso. ¿Ya? Eso tengo que mandarlo yo a contabilidad, si es posible el día 30 de junio, ¿cierto? En el hipotético caso. Yo sé que no es posible porque hay que esperar alguna información previa. Pero, ¿no es cierto?, la unidad respectiva hizo el rol, lo determinó y ¿qué es lo que tiene que hacer? Despacharlo a la unidad de contabilidad. ¿Para qué? Para que lo registre contablemente. ¿Y en qué etapa de registro lo va a hacer? En la etapa del ingreso devengado. ¿Ya? Llega hasta ahí nomás la contabilidad. Ahora, ¿cómo se va a ir descargando ese monto de rol de patente? En la medida que los contribuyentes me vayan pagando las patentes que están contempladas en ese rol y que corresponde a ese periodo. ¿Ya? Y el primer periodo para mí es enero de cada año, ¿no es cierto? Ahora, de la pregunta que usted me hace respecto de poder contabilizar el monto total del devengado, se puede, ¿ya? Se podría, ¿ya? Pero tendría que considerarse el pago del 100% a la patente. Lo que pasa es que acá, de igual forma, se está dando ciertas facilidades de pago de las patentes en 2 cuotas, ¿ya? Porque si bien es cierto, el valor de la patente es anual, lo que pasa es que se paga una cuota en enero y la otra cuota se paga en julio. Ahora, eso tiene que ver un poco con la disponibilidad de información que puedan manejar, ¿ya? Y de que el equipo técnico que también tenga disponible el municipio. Ahora, lo que sí yo les puedo decir, al llevar ese registro, ¿no es cierto?, de esa forma, lo importante tiene que ser sistemático y ordenado, de manera tal de poder determinar fehacientemente cuánto es lo que me están debiendo los contribuyentes, en forma eficiente, verídica y fiable. ¿Y cómo compruebo yo eso? Bueno, me remitiré a la unidad de renta y patente, haré el inventario respectivo y lo compararé con el saldo que me está reflejando la cuenta respectiva. ¿Se fijan? Entonces, de igual forma, debe devengarse previamente, ¿ya?
porque yo sé que algunos municipios operan en base al efectivo, o sea, a la medida que el contribuyente va pagando, lo devengan y lo pagan al tiro. La idea del sistema contable no es ese. ¿Por qué? Porque lo más probable es que no todos los contribuyentes pagan las patentes en plazo. ¿Y eso qué permite? Permite saber cuántos son los contribuyentes que me están debiendo. Y permite también, por otro lado, hacer los planes de cobranza también. ¿Ya? ¿Cómo sé yo si no registro previamente, no devengo el listado de patente? ¿Cómo voy a hacer primero que nada un plan de cobranza? ¿Cómo lo voy a estructurar? ¿Ya? Tampoco sé quiénes son los que me deben, que también podría pasarle la información a los inspectores y verifíquenme estos locales. ¿Ya? Entonces, tiene una serie de desventajas. Por otro lado, ¿no es cierto? No sabemos en términos globales cuántos son los que nos están debiendo, que también me va a servir para hacer la proyección de los ingresos por percibir. Hay que recordar, ¿no es cierto?, que en el presupuesto respectivo nosotros tenemos que considerar, según dice la Contraloría, ¿no es cierto?, pero igual hay divergencia ahí, porque tiene que ver con un tema más de información financiera, en términos de que debe proyectarse para el año siguiente, en el subtítulo 13, ítem 10 me parece, que es ingresos por percibir, debiera colocarse, estimarse todos los ingresos por percibir, ¿ya? Todo lo que tenga registrado. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que muchos de esos ingresos por percibir en muchos municipios, ¿ya? Hay algunos que, en el caso de patente, que están prescritos. ¿Sí? Por otro lado, ¿no es cierto? También hay locales comerciales que han terminado su giro, pero que no han dado aviso al municipio. Por lo tanto, desde el punto de vista de la cobranza, el municipio no tiene atribuciones para cobrar patente respecto de aquellos negocios que ya no están funcionando. ¿Se fijan? Entonces hay una serie de procesos que hay que desarrollar para mantener depurados los saldos de ingresos por percibir. Ahora, es normativa registrar el devengamiento de los ingresos, ¿ya? Y está en la norma, están los procedimientos, ¿ya? No hay forma de abstenerse de hacerlo. Así que, ojo con ello respecto a los municipios que trabajan en base al efectivo, tienen que incorporarse con este sistema de registro del devengado, ¿ya? Porque es parte de la estructura de la contabilidad municipal, ¿ya? Como por ejemplo, en un sentido, ¿cómo puedo yo pedirle a la autoridad y autoríceme a efectuar cobranza? Perfecto, pero ¿de qué monto estamos hablando? Si no tenemos la información, ¿cómo vamos a trabajar? ¿Ya? Porque sabemos que de todos los derechos por cobrar, ¿no es cierto?, de todos los derechos que tengan que pagar los clientes, no todo pagan el 100%, ¿ya? Eso está demostrado. Siempre queda un porcentaje de ingresos por percibir. Y esa es la parte que tenemos que tener claridad. ¿Para qué? Para tomar la decisión de las cobranzas posteriores, ¿ya? Por ejemplo, hacer filtros respecto de cuáles son los deudores, de qué monto estamos hablando, ¿cierto? Si son montos pequeños, quizá a lo mejor me sale más caro hacer el proceso de cobranza que lo que voy a recaudar por concepto de ingreso. Pero para eso tengo que tener toda esa información. No puedo no tenerla, ¿ya? ¿Alguna consulta? Lo mismo ocurre por el lado de los gastos. Todos los gastos deben devengarse. No hay ningún gasto que no debiera devengar. Todos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque también, ¿qué me va a indicar los saldos de las cuentas? ¿No es cierto? Las deudas que tiene el municipio a corto plazo. Porque las deudas que podríamos decir que es a largo plazo y que han pasado el año comercial o el año contable, ¿en qué cuentas están registradas? Deuda flotante. Deuda flotante, ¿cierto? Generalmente. Ahora, lo ideal es que esa deuda flotante no se traspase más allá de un ejercicio contable. De hecho, la Contraloría ha establecido que esos pagos, esos compromisos, se efectúen dentro de los 3 primeros meses del año siguiente. ¿Ya? Pero también hay una... Perdón, no sé qué pasa. Aquí se nos da, no sé si en otro municipio pasa lo mismo, que venimos arrastrando a ese deuda flotante de otro periodo, otro ejercicio,
¿Ya? El inconveniente mayor que tenemos es cuando tenemos los respaldos. Es decir, en algún momento se obligó, ¿ya? Teniendo un documento, pero no hay ningún otro respaldo, es decir, a la factura. Claro, lo que pasa, pero ustedes han investigado por qué se han producido, por qué se produce esa acumulación de deuda flotante. Sí, yo por lo menos hice la limpieza, eliminé algunos que ya estaban pagados, se duplicaron. Ya. Pero igual me queda, por ejemplo, me queda uno que Ujú. he conversado con el proveedor, que es local, y no hay caso, no me pasa la factura, me pasa la factura, y no hay caso. Ya, ¿Y durante de todo el cuántos, año vamos a nivel. No, y es de re poca cuántos, plata. y de cuántos Poca periodos plata. estamos hablando? No, ese es del periodo anterior, Ya. de un periodo atrás. Ya, por ejemplo, en el caso, porque puede darse el caso que también podemos llegar al periodo de prescripción, ¿cierto? Respecto de deuda flotante, que permaneció registrada ahí en el sistema y ahí está, digamos. En ese caso, hay que hacer un estudio de la cuenta, un análisis de la cuenta y verificar que las partidas que se están registrando como deuda flotante definitiva, en qué momento se devengaron, ¿ya? En qué momento se hizo el registro contable del devengamiento de esas operaciones. Si ese devengamiento supera los 5 años, definitivamente ya el municipio no tiene ninguna obligación de pago, ¿ya? Aun cuando apareciera el proveedor a cobrarme esa cuenta, el municipio debe negarse al pago. Ojo, porque ya han pasado los 5 años de prescripción. Ahora, la prescripción igual hay que alegarla y se alega en los tribunales de justicia, ¿ya? Pero es una forma también de poder ir limpiando las cuentas contables que de repente empiezan a acumularse operaciones y desgraciadamente por ese motivo, ¿no es cierto? Porque la información o la retroalimentación de datos no es lo más eficiente posible que permita, ¿no es cierto?, que la unidad contable pueda hacer los descargos, pueda hacer los ajustes en cada una de las cuentas, ¿ya? Ahora, todo este proceso de registro contable, ¿ya? Este es un trabajo no solamente de la parte área contable, sino que también se requiere el apoyo del resto de unidades municipales, ¿ya? Profesor, Adquisiciones. hay una consulta en el chat, dice, es de las 3:35, 50 minutos. ¿Me puede indicar el número de normativa, ya que el Departamento de Rentas emite las patentes cuando el contribuyente va a pagar y no emite todas las patentes comerciales definitivas y por ello no poseemos saldo en la cuenta de ingresos por percibir? Bueno, esto está, le puedo responder. ¿Quién es? Le digo el Don tiro. Luis Rosales. Podría ¿De abrir qué el municipio? micrófono, mejor sale más fácil que... Don Sí. Luis, Don Luis, No habla Don Luis, ¿de qué comuna es usted? de María Elena, pero él está con permiso, entonces está en su casa, me está trabajando. Ah, perfecto. Ah, Ya, ya, pero vamos a darle respuesta. Bueno, tiene micrófono malo, dice también. ya, ya. Bueno, le vamos a responder. Lo que ocurre, ¿no es cierto?, que por, por la normativa general, ¿no es cierto?, está regulado que las patentes municipales deben devengarse previamente, ¿ya? Y eso está en reiterados dictámenes, ¿ah? Hay que buscar dictámenes que dicen relación con el devengamiento de estos ingresos. Y por otro lado, ¿no es cierto?, hay que aplicar un principio contable, pues el principio del devengado. ¿En qué momento nace el derecho a que el contribuyente ingrese los derechos municipales a las arcas municipales? ¿En qué momento? Aquí hay que ser más analítico, ¿eh? No solamente desde el punto de vista práctico, sino que hay que ir más a la profundidad del tema, ¿ya? Por ejemplo, las patentes municipales, ¿cuándo vencen? ¿Cuándo vence la vigencia, por ejemplo? A ver, alguien que me conteste del área de renta. ¿En El qué 30 de periodo? enero, ¿Ya? ¿Cuándo? 30 de enero o ¿Ya? 30 de julio. Ya. 30, 31, no Pero, recuerdo. pero desde el punto de vista de la emisión, de funcionamiento de la patente, ¿cuándo vence? ¿Cuándo vence la patente? ¿Qué periodo abarca? Las patentes tienen un trámite distinto. Ellos van semestralmente y terminan Sí. en junio.
Sí, ¿cuándo termina el semestre para las patentes municipales? 30 de junio. 30 de junio, ¿cierto? Por lo tanto, hasta esa fecha el contribuyente me ha pagado y puede funcionar. Pero ya a contar del 1 de julio, ¿no es cierto? Ya está sin patente. ¿Ya? Pero por normativa, ¿no es cierto? La ley da 30 días posteriores al vencimiento del uso de la patente para que se pueda pagar y se pueda renovar la patente. Por lo tanto, en ese periodo, ¿no es cierto?, se tiene que emitir el rol de patentes, ¿no es cierto?, para poder renovar las patentes en términos de renovación, ¿ya? Y en ese momento yo tengo que registrar el devengamiento por el monto total del rol de patentes, ¿ya? Y en el rol de patente voy a devengar el valor de la patente en sí, ¿no es cierto? Lo más probable es que algunos contribuyentes tengan bienes nacionales de uso público, que también lo voy a devengar en la cuenta respectiva, ¿no es cierto? También voy a devengar en la cuenta de derechos de aseo para aquellos locales comerciales que estén afectos al derecho de aseo, voy a devengar el monto total por derechos de aseo, ¿ya? Eso lo voy a hacer yo el 1 de julio del año respectivo. ¿Por qué? Porque ya las patentes están vencidas, pues ya no, los contribuyentes no tienen patente, pero siguen funcionando. Entonces se asume que los contribuyentes que no han hecho término de negocio, que no han avisado al municipio que cerraron su negocio, están funcionando. Y en base a ese predicamento, ¿no es cierto?, nosotros, desde el punto de vista de renta, le informamos a la unidad de contabilidad para que devengue, ya haga el registro del devengamiento de sus ingresos. ¿Por qué? Porque a contar del 1 de julio nace el derecho a que el municipio perciba esos ingresos. Y acuérdense ustedes que cuando tenemos que devengar es cuando se genera el derecho a percibir un ingreso municipal. ¿Y cuándo se genera el ingreso, el derecho a percibir el ingreso municipal respecto a las patentes? El día a contar del 1 de julio. Lo que pasa es que se da un plazo, y se da un plazo hasta el 31 de julio para pagarla, ¿ya? Y supóngase usted que del monto total de patentes que están funcionando, algunas no pagan. ¿Cómo sé yo cuál es la que no paga? Si no devengo originalmente el rol, no voy a saber nunca quiénes son los que me están debiendo. ¿Ya? No sé si le queda clara la idea. Muy ¿A don clara, Luis? muy clara. ¿Ya? Entonces, por eso tiene que ver con un análisis más en detalle, más que, ¿no es cierto?, más que del punto de vista práctico, ¿ya? Tenemos que irnos más, voy a hablar una palabra así como que hablan muy, muy normal, nos tenemos que ir en la profunda, ¿no es cierto?, para poder analizar el tema. No ser tan banal y decir, no, si mira, la verdad que nace el derecho en el momento que yo giro la patente, en ese momento nace el derecho a que me pague la patente. Ya, yo sé que muchas municipalidades operan con el efectivo, o sea, devengan y pagan al tiro, pero se pierde información, porque al final del ejercicio, ¿cómo sé cuántas patentes me pagaron? ¿Ya? No tengo idea, no sé. No sé si en realidad fuimos eficientes en la cobranza, porque como no tengo registro respecto de lo que se devengó originalmente en comparación con lo que efectivamente se percibió, no tengo antecedentes. ¿Y cómo recabo yo esos antecedentes? Considerando, obviamente, el devengado. Mira, esto es lo que el municipio tiene que percibir durante este periodo. 100 millones, perfecto, ¿ya? Pero durante el mes de julio se fue pagando y esos 100 millones fueron disminuyendo. Cuando fuimos eficientes en la cobranza y en el pago, debiera quedar en cero eso, porque están todos los negocios funcionando, ¿no es cierto? Y todos tienen que tener patente, por lo tanto, me pagaron el 100%. Pero puede ocurrir, ¿no es cierto?, que también de esos 100 millones, algunos contribuyentes no me pagaron. ¿Y cómo sé yo cuáles contribuyentes fueron los que no pagaron? ¿Cómo los identifico? ¿Cómo puedo verificarlo? Bueno, a través del sistema contable, ¿ya? ¿Por qué? Porque así como contabilidad lleva la parte global, rentas también tiene que llevar el registro de cuáles son los locales que pagaron y cuáles fueron los locales que no pagaron. Porque si no hago ese ejercicio, como les digo, se pierde información. Que iría totalmente contrario a la NIC SP, ¿no es cierto?, sector público, a las normas internacionales de contabilidad, que uno de los principios básicos, ¿no es cierto?, es el devengo.
y que está establecido en la resolución 3 de la Contraloría, ¿no es cierto? Y vamos a leer qué es lo que dice, qué es el devengo, o el devengamiento, el devengado que le llamamos. Mira, acá dice, las transacciones y otros hechos económicos deben reconocerse. Cuando nosotros devengamos estamos reconociendo un derecho. Debe reconocerse en los registros contables cuando estos ocurren y no en el momento en que se produzca el flujo monetario. Aquí está súper claro. O sea, cuando nace un derecho a percibir cierta cantidad de dinero, yo no lo voy a registrar cuando me lo paguen. Tengo que registrarlo cuando nace el derecho a percibirlo, que puede ingresar como no puede ingresar, ¿cierto? ¿Ya? Dice, o financiero derivado de aquellos. Los elementos reconocidos de acuerdo con este principio son los activos, los pasivos y patrimonio. ¿Ya? Entonces, como principio básico elemental, el devengado, tanto se trate de cuentas de activos, de ingresos patrimoniales o de ingresos presupuestarios, como de los gastos presupuestarios. ¿Ya? Así que ahí tienen que hacer ustedes los ajustes pertinentes, ¿ya? Porque lo más probable es que puedan existir negocios que están funcionando y nunca les han pagado patente. ¿Sí o no? Don Luis, ¿me escucha? Sí. Y ahí pierden absolutamente todo el control. No, si aquí ustedes desde el punto de vista contable, voy a darle respuesta acá. Desde el punto de vista contable, tienen que dar las instrucciones contables. Ustedes tienen que solicitar, porque aparte que dentro de cada municipio existe un rol de patentes. ¿Ustedes tienen un rol de patente o no? En donde están las patentes enroladas, numeradas, ¿no es cierto? Y que sirve también para los efectos de fiscalización, control, etcétera. ¿Ya? Bueno, el rol de patente contempla todas las patentes municipales que han sido previamente autorizadas. Acuérdense que debe existir un rol de patentes comerciales, un rol de patentes industriales, un rol de patentes profesionales y un rol de patentes de alcoholes. Ojo, y las patentes de alcohol están súper delicadas, ¿ya? ¿Por qué? Porque el rol de patentes de alcoholes, ¿no es cierto?, deben ser aprobadas su funcionamiento semestralmente por el Consejo Municipal, y eso está establecido en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, que es la, digamos, requisito para la renovación de las patentes municipales de alcoholes. ¿Ya? ¿Los municipios que están conectados hacen ese proceso? La aprobación por parte del Consejo Municipal de el funcionamiento de las patentes de alcoholes. Una vez al semestre, una vez en el semestre, dice usted, ¿no? A Sí, finalizar el una vez semestre. semestralmente. Léanse el artículo, mira, no me acuerdo el artículo de la ley orgánica, pero aparece dentro de las atribuciones y de las funciones del Consejo Municipal. Dice que, me acuerdo que es renovar y autorizar el funcionamiento de patentes de alcoholes. ¿Ya? Y es una orden de ley constitucional. ¿Ya? Eso está en la ley de alcoholes también, ¿eh? También está la ley de alcohol, La exacto. ley de alcoholes lo determina y cómo se debe hacer efectivo eso. Exacto. Los requisitos que tiene, que es la opinión de la Junta de Vecinos, que hoy día es Exacto, vinculante, justamente. más también Exacto. el acuerdo del Consejo Municipal y el horario de funcionamiento Así de los es. locales de alcoholes también está fijado, pero eso está en la ley de alcoholes. Me parece que la 19.662. Sí, fue la última modificación que hicieron a la ley de alcoholes, ¿ya? Y de hecho, tiene que decretarse, ¿no es cierto?, el horario de funcionamiento de los negocios de alcohol. Y eso tiene que estar también aprobado por el Consejo. Y tiene que traducirse en un reglamento municipal que fija el horario de funcionamiento de este tipo de patentes. ¿Y eso para qué? Por un lado, ¿no es cierto?, se hace para los efectos de que también pueden caducarse patentes, porque la misma ley de alcoholes establece en qué condiciones se pueden caducar patentes, y por ahí dice, ¿no es cierto?, dependiendo del número de infracciones a la ley de alcoholes,
el alcalde, conjuntamente con el consejo municipal, tiene facultades para clausurar y definitivamente eliminar patentes de alcoholes, ¿ya? Entonces por eso hay que tener precaución en ese sentido, leerse la ley de alcoholes, y por otro lado, ¿no es cierto?, de acuerdo a lo que manifiesta, ¿no es cierto?, la persona que hizo la pregunta acá respecto al rol de patente, las comunas tienen un número limitado de patentes. Hay patentes de alcoholes limitadas y patentes de alcoholes no limitadas. Y las patentes de alcoholes limitadas, ¿no es cierto?, la limitación, de acuerdo al número de habitantes, no se olviden que lo autoriza el intendente regional a través de una resolución sobre la materia. ¿Ya? También eso está estipulado en la ley de alcoholes. Y esa autorización, ¿no es cierto?, dura cierto tiempo. ¿Por qué? Porque la estructura poblacional va cambiando, ¿no es cierto?, y que puede aumentar como puede disminuir. ¿Ya? Y en ese sentido, la Intendencia, a través de una resolución, ¿no es cierto?, determina qué número de patentes de alcoholes le corresponde a cada comuna en relación al número de habitantes. Y es por eso que tiene que existir el rol de patentes de alcoholes, ¿ya? Y debe existir el rol de patentes municipales, el rol de patentes industriales, ¿no es cierto?, el rol de patentes comerciales, etcétera. Tienen que existir porque es como la esencia de lo que tiene que hacer, por ejemplo, el área de renta. La renta y patentes, esa es su función, ¿ya? Y trabajar coordinadamente como son generadores de ingresos, conjuntamente con la unidad de contabilidad, y periódicamente, ¿no es cierto?, elaborar inventarios. ¿En qué sentido? En el sentido de determinar cuántas son las patentes que están pendientes de pago, que debe ser coincidente ese saldo, ese monto, con el saldo que refleja la contabilidad respecto de esas cuentas. ¿Ya? O sea, tiene múltiples aplicaciones y que son de aplicación obligatoria, ¿eh? No están condicionadas, digamos. O sea, sí o sí hay que hacerla. De hecho, no sé si a ustedes les llegó de parte de la Subdere, de parte del Ministerio, que había que entregar hace unos meses atrás el rol de patentes municipales, ¿ya? Industriales, profesionales y me acuerdo de alcoholes, ¿ya? Que también son requerimientos que hacen las autoridades superiores. Entonces, con mayor razón hay que mantener actualizado el rol de patente de todos los giros, ¿no es cierto?, que estipula la ley. Industrial, comercial, profesional y de alcohol. ¿Ya? No sé si queda clara la idea. Bueno, lo mismo ocurre. Vamos a hacer un repaso respecto de todas aquellas cuentas o aquellos impuestos los cuales se basan en la elaboración de un listado y que permite devengar esos ingresos. Primero tenemos las patentes municipales, ¿cierto? Ya tenemos claridad que hay que elaborar un catastro o el rol de patentes semestral. Se supone que en ese rol de patentes municipales están todas las patentes funcionando, ¿ya? Por lo tanto, se asume que del momento que se emite ese rol, el municipio tiene derecho a percibir esa cantidad que arroja ese rol. Por lo tanto, ese rol, conjuntamente con un oficio emitido por la dirección de renta, por el jefe de renta, por el jefe de patente, se lo tiene que remitir a la unidad de contabilidad para que la unidad de contabilidad registre el devengamiento de esos ingresos. ¿Ya? ¿Qué impuestos se tienen que devengar previamente? Las patentes municipales, los derechos de aseo, los permisos de circulación correspondientes a las segundas cuotas, porque eso tiene que quedar devengado, porque el momento que se dio el permiso de circulación y se autorizó la segunda cuota, ya nace el derecho a percibir esa otra parte de los permisos de circulación. ¿Ya? Por lo tanto, hay 3 conceptos de ingresos que deben registrarse su devengamiento. Ahora, cuando registramos el devengamiento del rol de patentes industriales, comerciales, de alcoholes, no solamente está incluido el valor de la patente, también hay otros valores que cobran conjuntamente con la patente, como por ejemplo el derecho de aseo, que también lo voy a devengar y me va a quedar devengado en el sistema.
los bienes nacionales de uso público, ¿no es cierto? Algún local comercial que ocupe una vereda, parte de la vereda, ¿no es cierto?, que está destinada al uso público, ¿no es cierto? En ese caso, tendrá que pagar los derechos correspondientes que va a ir inserto en el rol de patente, ¿ya? Los derechos de publicidad también, que van a ir incorporados dentro del rol de patente, que también se van a devengar en el momento que se genere el rol, ¿ya? Y cualquier otro derecho que incluya, ¿no es cierto?, y que está legalmente autorizado. Todos esos conceptos yo voy a tener que devengarlos en cada una de las cuentas. Yo no la voy a devengar solamente en patentes municipales, sino que tiene que ser el desglose de cada uno de esos conceptos de ingreso que van a quedar devengados previamente. Luego, respecto del devengamiento de los permisos de circulación, una vez terminado el proceso de pago legal y normal de patente, la dirección del tránsito, la sección permiso de circulación, etcétera, o la unidad que sea que corresponda, debe elaborar el listado ya con permisos de circulación que se tramitaron en segundas cuotas y que quedaron pendientes para ser pagados en el mes de agosto del año respectivo. Y en ese caso, ¿no es cierto?, vamos a tener que devengar el total del cargo. Cuando yo hablo de cargo, hablo del listado, ¿eh? El cargo de los permisos de circulación. ¿Para qué? Para saber también y llevar el control de quienes me van pagando y quienes en definitiva no me han pagado. Y por otro lado, ¿no es cierto?, mantener actualizada la información administrativa respecto de la información contable. Si nos vamos al saldo de la cuenta permiso de circulación años anteriores, ¿no es cierto?, tendrá que ser, o del ejercicio respectivo, tendrá que ser el mismo saldo que registre la sección de dirección o departamento de patente de permiso de circulación con lo que tiene contabilidad, ¿ya? De esa manera vamos a tener certeza de que lo que nos están debiendo está correctamente determinado. Y sobre eso podría hacer acciones efectivas de cobranza, ¿ya? Para eso me permite este tipo de registro. Y por otro lado, ¿no es cierto?, también devengamos qué cuenta, los derechos de aseo. También tenemos que elaborar un rol del cobro de derechos de aseo. Ahora, aquí hay que aclarar que los derechos de aseo, ¿no es cierto?, son pagados y recaudados de diferentes maneras. Tenemos, primero que nada, ¿no es cierto?, a través de las contribuciones a bienes raíces. Todos los contribuyentes que tengan afecto al impuesto territorial, conjuntamente con la contribución, pagan el derecho de aseo. Por eso, para los municipios, es importantísimo que mientras más contribuyentes, mientras más propiedades estén afectas al impuesto territorial, se beneficia por una serie de vías. Primero, incrementa el impuesto territorial, incrementa el fondo común municipal y también se genera la obligatoriedad de que el contribuyente pague el derecho de aseo. ¿Ya? Eso respecto al pago conjuntamente con las contribuciones bienes raíces. Hay otro pago de derecho de aseo que también se hace a través de las patentes municipales, ¿cierto? A través de todas las patentes municipales. ¿Sí? ¿Y qué pasa en los municipios que no se cobra el derecho de aseo? Si no lo cobran y si está determinado por la municipalidad, o sea, nada que hacer, ¿ya? Ya. ¿Ya? Por ejemplo, ¿y cuál es la razón por la que no cobran el derecho de aseo? No, yo hago una consulta. Pero ¿cuál estima? ¿Cuál lo cobramos? Porque donde está instalado el municipio, la comuna, es todo propiedad de Soquimich. ¿Ya? Entonces nosotros no tenemos servicio de aseo, por así decirlo, domiciliario, porque lo hacen la misma. O sea, no tienen contratación de camiones, no tienen empresa privada que les haga el servicio. No, sí tengo. No, ya no. ¿No tienen? No tenemos, no. Nada. O sea, no recogen residuos domiciliarios. Lo hacemos con camiones propios en una localidad pequeña que es Quillagua solamente. ¿Ya? ¿Cuántos habitantes tiene la comuna? Quillagua debe tener 250, 300 habitantes menos. No, pero a nivel comunal. 6.000. Habitantes. Pero igual, primero que nada, la ley, ¿no es cierto?, faculta a los municipios el cobro del derecho a aseo, ¿ya? Igual analícenlo y véanlo cuántos es el número de eventuales, ¿no es cierto?, viviendas que debieran pagar el derecho a aseo, ¿ya? A menos, ¿no es cierto?, que dadas las condiciones socioeconómicas pudiesen quedar exentas del pago del derecho a aseo. Pero en el fondo, del momento que el municipio
presta el servicio y hace recolección de residuos domiciliarios, está incurriendo en un costo, ¿ya? Y cuando dice que se está incurriendo en un costo, la misma ley establece, ¿no es cierto?, que debe determinarse una tarifa de aseo anual, ¿ya? Y considerar tanto los costos fijos como los costos variables para la determinación de esa tarifa, ¿ya? También hay un decreto supremo reglamentario del Ministerio de Economía que estableció el procedimiento para determinar la tarifa de aseo por parte de las municipalidades, ¿ya? En la cual, bueno, la misma el decreto de ley 3063, si ustedes lo leen, en la parte de la cobranza de derecho de aseo, las tarifas de derecho de aseo se determinan por el periodo de 3 años, ¿ya? ¿Y cómo se determinan? Obviamente considerando los costos fijos y los costos variables, ¿ya? Y eso está claramente señalado en este decreto supremo, que es el decreto 69 del año 1996. Por ahí parece que es, para que lo busquen y lo lean, ¿ya? Que es súper interesante, especialmente aquellos municipios que no determinan tarifa y que debieran hacerlo, ¿ya? Si tienen costos asociados y tienen sistema de recolección de residuos domiciliarios, ¿no es cierto?, debieran determinar los costos, ¿ya? Y determinar tarifas, ¿ya? ¿Por qué? Porque el derecho a aseo es como cualquier otro servicio, como el servicio telefónico, ¿no es cierto?, el servicio de gas, el servicio de agua, etc. El servicio de recolección de basura igual es un servicio, y que ese servicio obviamente está asociado a un costo. Y ese costo, en cierta medida, ¿no es cierto?, el municipio debiera recuperarlo. Ahora, dadas las condiciones comunales, hay mucha población que pudiese quedar exento, pero en ese caso lo subsidia el municipio. ¿Por qué? Porque hay parte de gente que no le va a pagar el derecho. Ahora, hay que evaluar, ¿no es cierto?, también de qué montos estamos hablando. ¿Ah? ¿Por qué? Porque la recolección, ¿no es cierto?, tenemos contratación de personal, ¿no es cierto?, uso de vehículos, consumo de combustible, ¿ya? Bueno, y todos los costos asociados. Quizá a lo mejor la municipalidad compró el camión a través de un leasing, ¿no es cierto?, tendrá que considerar por efecto de determinar el costo, los costos del leasing, ¿ya? También, ¿no es cierto?, podrá incorporar por ahí los costos de acuerdo al proceso de reciclaje, ¿ya? A lo mejor hay un sistema especial de recolección que también implica un costo para el municipio, que también puede determinar ese costo y transferirlo a los usuarios, pero respecto a los usuarios que pueden pagar el derecho, ¿ya? Que pueden pagar la tarifa. Ahora, generalmente, por los antecedentes, ¿no es cierto?, que uno ve respecto de otras comunas, la verdad que las tarifas de aseo son relativamente pagables, digamos. Una tarifa de aseo anual, por ejemplo, al año 50.000 pesos, ¿ya? Si nosotros hacemos la operación matemática, no sé, podemos sacar cuánto sale diario recoger la basura. El otro día lo sacaba un municipio, era como 150 pesos diarios más o menos lo que pagaban por concepto de retiro de la basura, ¿ya? La verdad que es relativamente poco, ¿ya? Pero también hay parte del costo que los municipios, por aplicación de las ordenanzas y por aplicación de las exenciones, parte de ese costo no lo recuperan, ¿ya? Es pérdida, es egreso irremontable. Pero bueno, como estamos en periodo, ¿no es cierto?, de tratar de recuperar el máximo de recursos, bueno, hay que hacer el proceso y tratar de recuperar y requerir el pago de ese derecho que está estipulado en la ley. Ni siquiera es una decisión unilateral del municipio, está expresamente señalado en la ley. Si no me equivoco, en el artículo 8 del decreto de ley 3063 del año 75, ahí aparece que los municipios, ¿no es cierto?, pueden determinar la tarifa de aseo, ¿ya?, de acuerdo a ciertas condiciones, que para eso igual cada municipio debe dictar un reglamento para determinar las condiciones en que va a determinar la tarifa, quiénes van a quedar afectos, quiénes van a quedar exentos, cuáles son las condiciones para quedar exentos, ¿no es cierto?, condiciones socioeconómicas, ¿no es cierto?, de sector, etc. Eso lo determina cada municipio, ¿ya? Como decía antes, ¿no es cierto?, hay 3 carriles por los cuales se recauda el concepto de derecho de aseo.
Primero, las contribuciones de bienes raíces. Segundo, lo que se paga conjuntamente con las patentes municipales. Y tercero, que es el cobro directo, ya que lo hace directamente el municipio, en la cual quien es el encargado es la unidad, ¿no es cierto?, de patentes y renta, es la encargada de, en algunos municipios, de hacer el proceso de cobro del derecho a aseo. Y para este caso opera el mismo proceso que se aplica para las patentes municipales. Se debe elaborar un rol, ¿no es cierto?, con todos los derechos a cobrar, y se debe informar a contabilidad para que contabilidad lo registre, ¿no es cierto?, y de esa manera va a quedar devengado. Posteriormente, en la medida que se vaya venciendo el plazo y en la medida que se vayan recaudando, ¿no es cierto?, se van a ir informando también a contabilidad para que vaya rebajando todo lo que ya se ha pagado. Y al final del periodo del vencimiento se podrá determinar quiénes fueron los que efectivamente no pagaron. Y bajo esa información se pueden hacer los procesos de cobranza. Primero la cobranza administrativa, y posteriormente, cuando ya se hayan agotado todos los medios de cobranza administrativa, se procederá a la cobranza judicial. O sea, ¿qué significa esto? Que mandaremos el listado de morosos, lo vamos a mandar a la unidad jurídica para que jurídica haga las acciones de cobranza de acuerdo a esos procedimientos. ¿Ya? ¿Una consulta? ¿Duda? Eso por parte de los ingresos, ¿ya? Los ingresos que podemos determinar su devengamiento en forma previa, ¿ya? Hay otros ingresos que no, en realidad no existe el proceso de devengamiento, ¿ya? Como por ejemplo, un permiso ambulante. ¿En qué momento se produce el devengamiento? Obviamente en el momento que lo va a solicitar el contribuyente, ¿ya? Y lo va a usar para el periodo en el cual fue autorizado nada más, ¿ya? Por lo tanto, ¿no es cierto?, hay ingresos que su devengamiento con su ingreso son simultáneos. Pero la normativa, de acuerdo a la resolución 3, obliga a que los ingresos municipales deben pasar por el proceso de devengamiento. Lo mismo ocurre, voy a citar un ejemplo, lo mismo ocurre con la recuperación de las licencias médicas. ¿Ya? No sé si los municipios acá están en el proceso de recuperación de licencias médicas. Sí, sí, estamos en eso. ¿Sí? Ya, yo creo que igual tienen que ponerle harto cuidado a esas cuentas, ¿saben por qué? Porque son sumas importantes, ¿ah? Especialmente en los servicios traspasados, ¿ya? Especialmente, por ejemplo, donde se observa una gran masa laboral, se produce una cantidad importante de ingresos por concepto de licencias médicas, ¿ah? Especialmente en el área de educación, ¿ah? ¿Ya? No sé si hay personal de educación conectado acá que tenga que ver con la parte presupuestaria de educación. Bueno, en esos casos, ¿no es cierto?, respecto a las licencias médicas, también debe devengarse el derecho a recuperar esas licencias médicas. Ahora, ¿en qué momento registramos el devengamiento? En el momento en que la licencia médica está debidamente aprobada, ¿ya? Y cuando está aprobada, ¿no es cierto?, tanto el trabajador como el empleador es informado por parte de la CISAPRE o por parte del COMPIN, ¿ya? Hoy en día existe el sistema de licencias médicas electrónicas en la cual, ¿no es cierto?, se puede acceder a esa información e ir verificando cuáles son las licencias que ya están aprobadas e ir devengándolas de acuerdo a esta normativa, ¿ya? Ahora, yo no puedo contabilizar todavía aquellas licencias que pudieran estar rechazadas, ¿ya? ¿Por qué? Porque no existe la certeza de que si está rechazada me vayan a reembolsar los montos por ese concepto, ¿ya? Cuando una licencia es rechazada y el funcionario hizo uso de ella, acuérdense ustedes que
se produce, tiene que producirse el reembolso de esos valores pagados en forma indebida, ¿ya? Y que ahí la Contraloría hace, ¿no es cierto?, hincapié respecto de lo que establece el Estatuto Administrativo, la Ley 18.883, en el sentido de que, súper claro, trabajo hecho, trabajo pagado. ¿Se fijan? Por lo tanto, la persona que le rechazan la licencia médica por habeas sumativo y es irreversible, es porque no trabajó en ese periodo. Y se asume, ¿no es cierto?, que trabajo no hecho, trabajo no pagado. ¿Ya? Y eso está en reiterados dictámenes de la Contraloría también. Y en ese caso, ¿no es cierto?, el funcionario debiera hacer reembolso, ¿ya?, de esos valores percibidos en forma indebida, dice la ley, ¿ya? Y los dictámenes de la Contraloría. Son ingresos percibidos por parte del trabajador en forma indebida. Ahora, cuando se trata de remuneración en forma percibida en forma indebida, existe la posibilidad, ¿no es cierto?, de pedir condonación de esa deuda. Pero ¿a quién se le pide la condonación? En este caso, al Contralor Regional. ¿Ya? Se puede pedir la condonación o, en algunos casos, la rebaja respectiva o facilidades para poder efectuar esa devolución. Pero esa es la normativa respecto a las licencias médicas. Ojo que también, ¿no es cierto?, de repente puede ocurrir que por inobservancia o por falta de información, ¿no es cierto?, no hacemos el recupero de las licencias médicas, sean estas las que están aprobadas y que tiene que devolverlas la CISAPRE o el COMPIN, como aquellas que han sido rechazadas y que tienen que ser las remuneraciones pagadas de vuelta por los funcionarios. ¿Ya? Ya, seguimos, ¿no es cierto? Estábamos en el estado de situación presupuestaria, en la cual estábamos viendo los ingresos, ¿ya? La otra cuenta importante que figura en el estado de situación presupuestaria tiene que ver con los ingresos por percibir, ¿ya? Que también es un ingreso, bueno, en aquellos municipios en que no registren el devengamiento de los ingresos, o sea, pocas posibilidades tendrán de poder saber, ¿no es cierto?, cuáles son los ingresos por percibir. Porque esos ingresos por percibir, ¿no es cierto?, tienen que traspasarse de un ejercicio a otro ejercicio, ¿ya? Cerrando las cuentas contables pertinentes, pero a su vez, en la apertura del ejercicio anterior, aperturando la cuenta respectiva de ingresos por percibir, pero bajo esa nomenclatura. Pero esos ingresos por percibir pues vienen de ingresos de ejercicios anteriores, correspondientes a patente, permiso de circulación, ¿no es cierto?, derechos de aseo, etcétera, ¿ya? Que se supone que debiera ir desclasificado cada una de las cuentas para saber cuál es el origen de ellas. ¿Ya? ¿Alguna consulta, duda? Ya. Luego, ¿no es cierto?, tenemos los gastos presupuestarios, ¿ya?, que tiene que ver con todos los gastos que genera el municipio desde el punto de vista presupuestario y que han sido consultados en el presupuesto. Tenemos el subtítulo 21, tenemos el gasto personal, subtítulo 21, el 22 los bienes de servicio consumo, ¿no es cierto?, el 24, que son, parece, las transferencias, y el 29, que son la adquisición de bienes no financieros, y el 31, que son la inversión, ¿cierto? ¿Ya? Así se clasifica el clasificador de gasto. También en el clasificador de gasto tenemos que devengar previamente, ¿no es cierto?, toda operación económica contable que implique una imputación presupuestaria. ¿Ya? Profesor, ¿Sí? nos corresponde Sí. ahora el break de las 4:15. Ya. Sí, descansemos, a pesar que está embalado, pero hagamos un paralelo. ¿Ya? Ya. Listo, gracias. 4:30 regresamos. ¿Ya?